Sé que esto es algo que siempre dejo bien en claro cuando hago uno de estos videos sobre escritura, pero para este en particular quiero ser extra cuidadoso para que no crean que todo lo que van a escuchar a continuación son una serie de reglas irrompibles, porque no lo son. Algo que uno aprende tras ponerse a investigar sobre el tema es que, si bien hay ciertos factores en los que muchos concuerdan, al final los elementos que uno considera que son esenciales en un diseño de personaje bueno son altamente subjetivos. Digo todo esto porque luego de ver las maravillosas creaciones que muchos de ustedes me compartieron por Twitter, me daría mucha lástima si, por lo que digo aquí, alguno de ustedes decide cambiar lo que ya hicieron y terminan creando algo altamente inferior a lo que originalmente concibieron. Por lo que, ya saben, tomen todo esto no como una guía, sino como una serie de consejos o puntos a considerar. Ahora bien, mi idea original era empezar este video con una definición de qué son los personajes y por qué ellos son importantes al momento de contar una historia, pero viendo que decir algo así me haría caer peligrosamente cerca del nivel de redundancia de algo como la gente muere cuando es asesinada, decidí en su lugar simplemente respetar la inteligencia de mi público y nomás decir que todos somos personajes. Tú, yo, Jesús que está ahí, todos somos personajes de una historia. Somos los protagonistas de nuestra vida y los terciarios en la vida de los demás. Y como personajes que somos, nuestro aspecto se ve moldeado por nuestro entorno e interacciones con el prójimo. Lo mismo pasa con esos pobres monitos que tú creaste para torturarlos cuando estás deprimido. El aspecto que les diste es uno que debes de pensar bien, pues el mismo nos cuenta mucho sobre estos, aún sin la necesidad de diálogo. No puedes simplemente hacer cosas porque se ven cool. Bueno, sí puedes, pero también se aprecia darles un poco de significado extra a su look. O sea, ¿por qué creen que Mensch se ve así? Cuando yo diseñé a Mensch, y cuando digo yo me refiero al perdedor que está malgastando un fin de semana de su vida editando un video para YouTube. Te odio. No le puse esta capucha solo porque me encanta esta estética, sino que quería que transmitiera un aire de misterio, ya saben, el desconocido y todo eso. Además, no quería tener que dibujar ni las extremidades ni el rostro, porque dibujar es difícil. Por lo general, cuando se crea un personaje, uno ya tiene en mente ciertas palabras claves sobre el mismo. Por ejemplo, cuando Makoto Naegi, un personaje muy importante de la franquicia de Danganronpa, fue concebido, su creador tenía en mente que él fuera alguien con poca individualidad, alguien aburrido y sin gracia, hasta el punto donde él mismo se siente inseguro por lo poco interesante que es, cosa que su diseño refleja bien, pues si lo comparamos con los demás integrantes del cast, él se ve normal. Ahora utilicemos unos de los muchos ejemplos que ustedes me mandaron por Twitter. Al ver a este personaje, ¿qué palabras vienen a su cabeza? Aparte, claro, de que está metal as fuck. Lo que este personaje me transmite por su look es que es un guerrero, alguien duro, serio y frío. Luego tenemos otros detalles que trataremos más adelante en el video, como su forma rectangular que tiene varios bordes filosos, reflejando lo dicho previamente. Es alguien serio, tal vez muy disciplinado y extremadamente peligroso en el combate. Este primer punto es bastante obvio, pues la gran mayoría de personas que crean personajes lo hacen ya sabiendo qué van a hacer con ellos. Después de todo, si te pones a hacer un monigote sin saber cómo se ve o qué le gusta o cosas básicas de su personalidad, entonces estás básicamente dibujando un palito con cara. Pero siempre es bueno establecer las bases. Ya con esto dicho, saltemos a hablar sobre aesthetics. Al momento en el que empezamos a hablar sobre la estética de los personajes, tenemos primero que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la estética ideal para mi historia? Una estética fantasiosa, bizarra incluso, pero la cual puede llegar a brindar más libertad creativa y además diseños fácilmente reconocibles, o una estética más apegada a la realidad, a que sea práctica y funcional en lugar de rimbombante y excesiva. Esta elección es una que realizarás, si eres bueno en tu trabajo, durante la fase de planeación de tu proyecto, pues tiene mucho que ver con lo dicho previamente sobre saber cómo es tu personaje como individuo y cómo es el mundo que lo rodea. Un ejemplo de esto que a mí me encanta es el diseño de los protagonistas de la parte 1 y 3 de JoJo's Bizarre Adventure. Los dos son de la misma serie, del mismo universo y hasta comparten el mismo apodo, y aún así son radicalmente diferentes en casi todo aspecto inimaginable, salvo quizás por el hecho de que los dos son altos y musculosos.
Esto se debe al cambio de tono y enfoque que tuvo la serie desde la parte 3. Es por eso que en esa y otras partes subsecuentes, los personajes parece que salieron de algún circo o de un desfile de drag queens, y aún así no nos parece algo raro, pues son diseños que encajan con el tono más bizarro y ridículo de la serie. Es por esto que Oda en One Piece se puede dar el lujo de hacer tantos personajes extraños que no tienen sentido alguno si hablamos de cosas como anatomía humana o las leyes de la física, porque encajan con el tono de la serie. Pero bueno, volviendo al punto inicial, una vez ya tienes claro qué tipo de obra o qué tipo de estética quieres para tus personajes, toca empezar a dibujarlos, y es aquí donde mucha gente que recién empieza en esto comete el error de querer darle mucho detalle a sus personajes. Adornar a una de tus creaciones con pequeños detalles no es algo malo en teoría. Es más, muchas veces son cosas como esas que dejan en evidencia el cuidado y el cariño del autor hacia su obra. Pero, como todo en la vida, el exceso es malo. Sobrecargar a tu personaje de estos detalles puede llegar a volverse en un problema, no solo por la gran cantidad de cosas que deberás de dibujar y por la sobrecarga de información visual a la que se verá sometida el público, sino porque puede llegar a ser que el look del mismo se vuelva impráctico y hasta ridículo. Insertar aquí bromas sobre Tetsuya Nomura y sus cremalleras, hong hong. Para prevenir esto, yo he visto que muchos artistas hacen dos cosas. Una es enfocarse en una zona en específico del cuerpo del personaje donde ellos quieren que el espectador preste atención en particular. Es en este punto donde encontramos la mayor cantidad de detalle. Por ejemplo, podríamos decir que Yotaro tiene un diseño muy cargado, pero este no llega a sentirse excesivo porque Araki lo diseñó de tal forma que los detalles que verdaderamente resaltan están en la zona de la cabeza y hombros. Por eso su diseño está hecho para guiar nuestra atención de forma inconsciente hacia su cabeza al no meter detalles que sean destacables de la cintura para abajo. Ahora, para el segundo punto, tengo que hablar sobre un concepto relacionado con la forma en la que los humanos almacenamos información, el cual está muy presente en una buena parte de los campos artísticos y publicitarios. Estoy hablando de la regla de 3. Este es un concepto que, como dije, no es exclusivo del dibujo, pues es algo intrínseco de la mente humana y cómo ésta procesa información. Los humanos estamos acostumbrados a reconocer patrones por necesidad, y el número 3 es la menor cantidad de elementos requerida para obtener un patrón, ya que no es ni muy largo ni muy corto, haciendo que eso que tú elegiste sea fácil de recordar. Por eso es que hay tantas cosas que vemos en el día a día que tienen este patrón por ahí. El verde, rojo y amarillo de los semáforos, largo, mediano y bajo, primer, segundo y tercer lugar, y un largo etcétera. En el campo del diseño de personajes, esto es utilizado para otorgarle a dichos personajes tres características que los hagan resaltar sin la necesidad de sobrecargarlos. Es algo que vemos en el diseño de Zoro y Luffy de One Piece, Yotaro de JoJo's, Edward Ehrlich de Full Metal y una larga lista de individuos. En este caso de aquí, podríamos decir que se aplica la regla de 3 en elementos como los cuernos, la cola y esa cosita que le cuelga del cuerno. Eso sonó peor de lo que esperaba, pero algunas personas podrían decir que el cabello y el color de piel también lo hacen resaltar. Y es verdad, después de todo, esta no es una regla absoluta. Es aconsejable, sin embargo, no excederse ni ser demasiado minimalista. Digamos que el punto medio se encuentra entre que no sea más de 6, pero no menos de 3 detalles. Otros dos buenos ejemplos que me compartieron por Twitter son estas dos armaduras de héroes Tokusatsu, las cuales, si bien tienen mucho detalle, tampoco es que estén sobrecargadas de elementos, por lo que yo diría que están bastante bien. Por cierto, creadores, a ver si algún día hacen un crossover o algo, porque me gustaría ver a estos dos peleando juntos o entre ellos o algo así. No sé, yo nomás les tiro la idea, ustedes tómenla si quieren. Hablando de detalles, un ejercicio muy común para comprobar si el diseño es lo suficientemente bueno es el de removerle al mismo una buena cantidad de elementos, hasta dejar solamente su silueta. Si aún así el público es capaz de identificar al personaje, entonces hiciste un buen trabajo. Para que esta identificación sea más fácil y además para ayudar a que el público pueda saber cuál
es la orientación en la que el individuo se está direccionando aun si no vemos su cuerpo completo, es que los artistas le dan a sus personajes algún elemento extra en su cabeza. Ejemplo siendo el cabello de Naegi, la escoleta de Sailor Moon, la corona de los padrinos mágicos o los cuernos de este diseño que me compartieron, que por cierto, adoro la mezcla de colores y la ropa se ve genial. Y hablando de ropa, les voy a contar un pequeño secreto de mi persona. Yo soy un desastre en todo lo referente a la ropa, siendo que puedo llegar a estar utilizando un buzo con agujeros bajo los brazos, una manga corta que tiene una mancha de aguajane gigante en la espalda, pantalones rotos, y aún así estaría dispuesto a defender mi guardarropa diciendo que me veo bien, mamá. Con esa idea ahora en su cabeza, imaginen la tortura mental que representa para mí tener que vestir a mis personajes. Esa es otra razón tras el diseño de Mensch. Una capucha, una remera blanca con una línea roja en el medio, una llave que le cuelga de una cadena, una cosa rara en el cuello y ya está, easy peasy. Este es el punto donde yo miro con admiración a Tite Kubo, porque el tipo tiene un sentido de estilo envidiable. Sus personajes se ven bien, con estilo, con tremenda facha, como diríamos por aquí. No sé si el señor Kubo alguna vez explicó su secreto, pero macho, desearía que mi vida fuese diseñada por Tite Kubo. No sería la mejor en tema de escritura, pero al menos se vería bien. Ahora en serio, las ropas que utilizan los personajes, al igual que los demás aspectos que ya discutimos aquí, deben de ser un vehículo para conocer más sobre estos individuos, además de servir para establecer cosas como el lugar y el tiempo en el que la historia toma lugar. Un ejemplo de esto es el dibujo a continuación. La ropa de este personaje nos deja en claro que se encuentra en un periodo medioevo, o que es uno de esos nerds que van a ferias renacentistas. Además, por cómo va arreglado, parece ser un tipo algo egocéntrico y arrogante, diría yo. Esta otra imagen de aquí es su antítesis. Por el tipo de ropa se da a entender que es un setting moderno. Además, por la pinta de la misma, se transmite que son personas de un contexto humilde. No son excéntricas ni vistosas, son prácticas y cómodas. ¿Vieron a esos tipos que están de noche en la plaza tomando vino de una botella de plástico cortada a la mitad? Pues bueno, estos son ellos, pero con más facha. Además, esta indumentaria nos revela de forma orgánica que Boca es canon en este universo, baby. Es importante que consideres tú mismo como el creador de los personajes qué tipo de equipo utilizarían, desde el punto de vista de sus gustos y el contexto. Luego, para ayudarte a pensar, siempre es aconsejable mirar ejemplos. Mira revistas de moda o créate una carpeta de imágenes de ropa en Pinterest o Pinterest o como se llame esta P. Luego tú verás qué estilo le acopla mejor a cuál personaje. Eso hice yo con Elizabeth cuando creé su ropa de pelea. Mi razonamiento fue, bueno, a ella le gusta la ropa cómoda y holgada para poder moverse con facilidad, además la capucha porque quiere imitar el look de su hermano, y tampoco es como que le importe demasiado verse bien. Y a partir de esa idea empecé a buscar ejemplos que se aproximaran a lo que tenía en mente. Ya con todo esto dicho, creo haber hablado de lo más destacable sobre la estética, por lo que saltemos a hablar sobre formas. Esto de la forma es algo que toqué brevemente al inicio. Básicamente, todo personaje está compuesto de una serie de formas. Dichas formas tienen el trabajo de transmitirnos visualmente la personalidad del individuo. Esto es algo que se conoce como lenguaje de las formas. Los tres ejemplos que tienen en pantalla son una muestra clara de este concepto en acción. Kirby es esférico. ¡Esférico! Digo, es un círculo. Los personajes que tienen esta forma transmiten una sensación de suavidad, alegría, felicidad y amistad. Donkey Kong es un rectángulo, lo cual se ve en personajes más tercos y necios, pero que a su vez son estables y confiables. Y por último tenemos al Ganondorf de Ocarina of Time. Él tiene un diseño muy filoso, muy rectangular digamos. Los personajes que comparten esta forma son por lo general peligrosos, intensos, astutos y veloces. Te estoy vigilando, Phineas. Con esta idea en mente pueden empezar a mezclar formas hasta que encuentren una combinación que se adecue al personaje de su elección. Un ejemplo de esto es el diseño de Ganondorf, esta vez el de Wind Waker. Como verán, a diferencia de su versión de Ocarina, él no presenta tantos bordes, teniendo un diseño algo más rectangular, ya que en esta aventura él no es presentado únicamente como un completo monstruo malvado. El juego le da una motivación algo más noble que tiene que ver con su gente, pero
aún tiene algunos triángulos que dejan ver que sigue siendo alguien astuto y peligroso. Otro ejemplo es el diseño de Goku. Cuando él era niño, su diseño era más redondo, con el único punto filoso siendo su cabello. Durante los combates serios, Toriyama tenía la costumbre de agudizar sus facciones, haciéndolo ver más amenazante. Esta filosofía de diseño fue expandida cuando los personajes crecieron. Todos los guerreros Z tienen más bordes y son menos redondos, en especial Krillin, modificando su aspecto para encajar mejor en las tramas cargadas de acción y violencia de esta parte de la historia. Muchos de ustedes en Twitter parecen entender bien esta idea. Miren estos dos ejemplos. Los dos tienen una forma rectangular, pero uno tiene bordes más puntiagudos, pareciendo más amenazante e intenso que el otro, que es más redondo, lo cual me da a entender que es alguien confiable y amistoso. También en esta comparación entra la paleta de colores de los dos, con uno teniendo colores más apagados y oscuros, mientras que el otro tiene una paleta de colores viva. Y sí, estoy utilizando esto como transición para comenzar a hablar sobre el tema final del video: el color. Primero que nada, debo decir algo muy importante sobre este tema. Cuando empecé este video cometí el tan ingenuo error de creer que estudiar teoría del color sería algo fácil. Al escuchar esto, imagino que todos aquellos que estudiaron o estudian dibujo o son dibujantes se están partiendo la caja torácica de la risa mientras señalan la PC gritándome ¡estúpido! Pero bueno, aun si el tema es demasiado complicado para mí, voy a hacer lo posible para explicarlo, aunque sea de forma muy superficial. Para iniciar tenemos que hablar sobre el simbolismo del color y su importancia en la comunicación. Esto es algo que imagino que todo estudiante de comunicación, diseño y marketing debe de saber. El color tiene un efecto en la mente de las personas, lo cual es utilizado desde hace años por profesionales en varios campos para atraer la atención del público. Ya saben, el rojo es el color universal de la pasión, de la ira, del amor, del peligro, entre otras cosas. El azul es el color de la tristeza, de la melancolía, es un color frío. El amarillo es felicidad, calidez y así con los demás colores. Esto es algo que está arraigado en nuestro subconsciente. Cuando vemos a un personaje que tiene principalmente uno de estos colores, nuestro cerebro automáticamente saca una conclusión sobre el mismo. Esto es algo que Pixar utilizó de forma brillante con el diseño de las emociones en Intensamente. Esto es algo importante a considerar cuando le des el color principal a tu personaje, ya que la elección incorrecta puede llegar a hacer que los espectadores lo rechacen. El color principal, por cierto, es el color base que tiene el personaje, es su color con el que nosotros lo identificamos. Piensen en los Power Rangers y en cómo ellos siempre tienen algo que los vincula con el color de su traje, algo parecido a eso. El color principal de este personaje es el rosa, como podrán ver, con los colores secundarios elegidos por el artista que lo complementan a la perfección, siendo por eso que el resultado es agradable a la vista. Ahora quiero utilizar este diseño como un ejemplo para el siguiente tema. Puede que algunos la conozcan, sube videos en YouTube, shippea a Luffy por Law, se llamaba Mabel algo, no sé. Los colores de esta enana funcionan muy bien, pues todos, salvo quizás por 2 o 3 excepciones, surgen de la misma fuente, el rojo, al cual se le bajó la saturación y se aumentó su valor, a la par que lo mezclaron con otros colores complementarios para obtener uno nuevo. La saturación y el valor, en caso que no lo sepan, como yo, son la pureza del color y la luminosidad, dígase las diferentes mezclas que puedes obtener al mezclarlo con tonos de blanco y negro. Los colores de Swallow Girl se complementan bien, no son excesivamente brillantes al punto que irritan la vista del espectador y además transmiten la sensación de ternura que espero que la creadora quiera transmitir. Lamento de todo corazón a todos los artistas del público si utilicé mal estos conceptos, realmente se me complicó mucho esta parte del video. Como punto final del tema, yo no quise llamar a este video como algo en plan cómo hacer un buen diseño de personajes o algo así, pues como dije al inicio, lo que se puede categorizar como buen diseño es altamente subjetivo y depende mucho de qué función quieres que tenga el personaje en tu historia. Aún así, espero que todo lo dicho aquí haya sido de utilidad
para todos aquellos que están indecisos sobre este tema. Lamento nuevamente si utilicé pobremente algún concepto o si no profundicé lo suficiente en un tema. Este es un tema amplio y aquí, a decir la verdad, únicamente toqué la superficie en casi todos los aspectos. Cualquier cosa en los comentarios ustedes pueden corregirme, darme su opinión o decirme en qué podría profundizar si algún día decido hacer una continuación de este video. Muchas gracias a todas las maravillosas personas que me siguen en Twitter por prestarme sus creaciones. Lamento no haber podido utilizarlas a todas. La cantidad de ilustraciones que ustedes me pasaron, a decir la verdad, me sorprendió y la calidad de estas aún más. He de decir que la gente que me sigue en Twitter tiene mucho talento. Aún si no pude utilizarlos como ejemplos principales, espero que al menos les sirva esta especie de mención honorífica que estoy haciendo ahora mismo mientras estoy hablando. En fin, gente, sin nada más que agregar y sin más dibujos que compartir, me retiro por el día de hoy. Nos estamos viendo otro día con otra cosa. Chao.